پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. Audu billahi minesh-shaytanir-rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Estamos en la segunda clase sobre el libro del Ayatollah Khamenei, el plan político en el Sagrado Corán, o el plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán. Hoy vamos a presentar ese libro, la historia de ese libro, cómo se escribió ese libro, los títulos de ese libro, qué dice el Ayatollah Khamenei sobre su libro y muchos obstáculos que ese libro tuvo en su historia, en su trayectoria. Primero, la historia de ese libro. Ese libro, el plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán, que va a presentar todos los conceptos islámicos con un nuevo formato que va a dar un concepto sociopolítico a la fe, a la unicidad de Dios, a adorar a Dios, digamos, al concepto de envío de los profetas, concepto del liderazgo político en la sociedad. Todo lo ve como conceptos unidos, tejidos para gobernar al mundo. Entonces, para aquel entonces, que era 4 años antes de la Revolución Islámica, 4 años antes de la Revolución Islámica, estamos hablando del año 1975, 1974. ¿Sí? En estos años, el régimen Pahlaví, Shah, el rey de Irán, que tenía el servicio de inteligencia Savak muy bien entrenado por Israel, por Mossad, era un servicio de inteligencia muy fuerte, muy duro, muy violento, que perseguía a todos los revolucionarios, a todos los discípulos del Imam Khomeini. Los perseguía, los torturaba de la peor forma inhumana que lo habían aprendido de los amos israelíes. Entonces, Ayatollah Khamenei, bajo todas esas presiones, tan valiente, la verdad, un joven de 35 años, ¿sí? Muy admirable, ese carácter de un joven tan revolucionario, tan valiente. En un mes de Ramadán, iba a la mezquita Imam Hassan, una mezquita media construida, que los testigos dicen que la mitad de la mezquita no estaba construida y mucha gente se llenaba la parte interior de la mezquita y mucha gente en el patio, incluso alguna gente en las calles alrededor se llenaba para escuchar ese nuevo formato de la interpretación del Sagrado Corán que habla de un concepto político, lo que anteriormente no se escuchaba mucho. Solo se hablaba de conceptos generales, no tantos detalles de una fe activa en la política, una cosa muy nueva para mucha gente. Entonces, Ayatollah Khamenei empezó, el resultado de todas esas charlas era 28 clases, 28 charlas, que cada día en mes de Ramadán, en mediodía, después de la oración de mediodía y la tarde, Ayatollah Khamenei empezaba su charla, como media hora, 1 hora, hablaba. Resumen de cada clase, antes de la clase se presentaba a la gente en escrito, ¿sí? Aquí yo tengo algunos, en este libro se ha publicado, que en aquel entonces se llamaba Policopy, ¿sí? Era así. Una persona, por ejemplo, escribía resumen de la clase, las aleyas, y lo pasaba
a la gente que participaba. Y al día siguiente, así. La verdad era un formato nuevo que el Ayatollah Khamenei, un joven muy inteligente. Las personas grandes, desde que son jóvenes, la verdad son grandes. Bueno, muy admirable. Entonces, poco a poco, estas charlas se transcribieron por algunos seguidores del Ayatollah y se escribieron como libros. Se publicaron, pero hace como 6 años, 7 años, que un editorial oficial del despacho del líder lo publicó como un libro, ahora lo tenemos en la mano, que son más de 700 páginas. Una cosa muy interesante, cómo lo juzgaban los agentes de servicio de inteligencia de Rey, porque Savak, el servicio de inteligencia de Rey, estaba en contra de todos los líderes revolucionarios, y ese joven, Ayatollah Khamenei, que en aquel entonces tenía solo 35, 36 años, entonces el agente de Savak lo describe de esa forma. Dice, este joven religioso está enseñando a la gente que deben levantarse en contra del rey y lo describe como un dictador y está provocando a la gente y les enseña a insistir en sus peticiones. Él está organizando a los jóvenes, convirtiéndolos a bolas de fuego. Ese agente estaba muy molesto. Ayatollah Khamenei, a través de esas clases, está haciendo convertir a los jóvenes a bolas de fuego revolucionario. Cada persona que participa en esa reunión, sea universitario, sea alumno, sea obrero, sea un empleado o sea un campesino que participa, cuando sale va a ser bien entrenado, bien instruido, de tal modo que cuando sale de estas reuniones va a ser tan revolucionario que no va a tener miedo de nada. Admirable, ¿no? Quiere decir, a la vez el agente de Savak, el servicio de inteligencia de Rey, está admirando al Ayatollah. Dice, él está describiendo a ellos mismos, al grupo religiosos revolucionarios, como los verdaderos seguidores del Imam Hassan, Imam Hussein, excelentísimo Ali Akbar, hijo de Imam Hussein, los mártires del Islam. Y a nosotros, quiere decir al rey, ese agente, la verdad, ese títere, es el lamezapatos limpiafondillo de Estados Unidos, el rey Pahlavi iraní, que solo servía a sus amos gringos. Entonces estaban muy molestos cuando veían a Ayatollah Khamenei así, estaba enseñando a la gente. Entonces dice, ellos consideran la muerte en ese camino como un gran orgullo, un gran honor, y se consideran que van a ser como Imam Hussein y tienen una fe firme y fuerte. Bueno, ese libro ha sido traducido en algunos idiomas como en árabe, inglés, alemán, italiano, turco y chino, pero en español, lo siento. En portugués, tampoco. Pero yo tampoco tengo acceso a la traducción de ese libro. No sé si usted tal vez lo puede encontrar. El mismo Ayatollah Khamenei describe su libro así. Lo describe después que ya Ayatollah Khamenei se hizo el líder de la revolución. Habla de su propio libro. Dice, estas reuniones son fundamentos del pensamiento para formar un gobierno islámico. Quiere decir, todo lo que él está describiendo en su libro después se convierte como fundamento del pensamiento sociopolítico del Ayatollah Khamenei. Mira, hermano, ¿por qué es importante? Qasem Soleimani, el gran comandante, era seguidor del pensamiento del Ayatollah Khamenei. Said Hassan Nasrallah en Líbano es un gran seguidor de Ayatollah Khamenei. Hezbollah en Líbano, el partido de Dios en Líbano. Muchos jóvenes, musulmanes y no musulmanes, sunita y chiita,
Incluso cristianos, yo conozco, que siguen políticamente al Ayatollah Khamenei. Lo consideran como el líder de la revolución, el líder de la resistencia en contra de arrogancia mundial. Interesante. El mismo Ayatollah Khamenei dice, yo en ese libro he hablado de la unicidad, de la fe, de la profecía, del wilayah. El concepto del wilayah lo vamos a explicar, no se preocupe. Y hasta hoy sigo firme, afirmando todo lo que he dicho en ese libro. Quiere decir, ahora si quieres conocer el fundamento del pensamiento de Ayatollah Khamenei, debes conocer ese libro. Es un tesoro, ¿no? Muy importante. ¿Usted dónde va? Para un judío, para un cristiano, para un político, para un musulmán, para un no musulmán es importante. ¿Cómo piensa ese hombre tan grande? Y Ayatollah Khamenei dice, aunque en estos momentos, en los años 1974-75, nosotros no podríamos ni imaginar que en 4 o 5 años, la revolución islámica va a triunfar. Incluso pensábamos que estamos hablando de una revolución de más de 50 años más tarde. Gracias a Dios se triunfó más pronto. Y nosotros ahí en estos momentos estuvimos pensando en cómo fundar los fundamentos del pensamiento islámico que sea basado en el Sagrado Corán y que sea revolucionario. Queridos hermanos, puede ser que eso pase también a nosotros. Nosotros hoy en día, hablando en Occidente, ni lo imaginamos que tengamos un gobierno islámico en algún país en Occidente. Ni lo podemos soñar por la noche. Estados Unidos con un gobierno islámico. ¡Ay, qué mentira! No. Muchas cosas en un tiempo eran sueños. Pero los grandes filósofos, las grandes personas que seguían ese pensamiento, después pudieron desarrollar esa idea, esos ideales, defendiendo esos ideales, los llevaron a cabo. Entonces, hermanos, no piensa que algo es difícil para Dios. Lo importante es que nosotros hagamos el esfuerzo para el conocimiento, para saber, para que sepamos más y tal vez en algún futuro lo podamos poner en práctica. ¿Quién dice que es imposible en algún futuro tener un gobierno islámico? La verdad, islámico, con Wali Faqih en los Estados Unidos. ¡Ay, eso es imposible! ¿Por qué es imposible? No, eso, Sheikh, estás hablando de ya has pasado límites. No, yo estoy hablando hipotéticamente. Puede ser, sí. Pero ¿cuándo y cómo? Depende a nosotros. En todo lado del mundo, Dios lo ha prometido en el Sagrado Corán, que va a llegar un momento que el Islam dominará a todo el mundo. No el Islam de esos salvajes, de los tontos terroristas, no. El Islam que trae la paz, bienestar, shalom, salam, la paz, felicidad, alegría. Es el Islam de salam para todo el mundo. Una vida feliz para todo el mundo. Para los musulmanes y no musulmanes, igual. La igualdad, equidad, justicia, ¿sí? Bueno, eso puede ser, tal como Ayatollah Khamenei dice que en estos momentos nosotros ni lo imaginábamos que puede pasar esto. También para nosotros no imaginamos que llegue algún día que los musulmanes tengan voz en Occidente. Pero esto sí va a pasar, porque Dios lo ha prometido. Entonces, vamos a ver qué dice en ese libro Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei describe al sistema del pensamiento islámico. Un sistema que todo tiene que ver. La adoración tiene que ver con el gobierno islámico. El ayuno, la peregrinación, todo tiene que ver. Es un conjunto, es un sistema. Es como, usted tiene un coche, no puedes quitar una rueda y 2 ruedas. Dice, a mí no me gusta andar con 4 ruedas. El coche no anda entonces. El coche, cuando ya es un sistema perfecto, funciona. Entonces el pensamiento islámico es como ese sistema. Cuando ya este sistema está bien, perfecta, funciona perfectamente. Pero si lo vas a
descuartizar y quitarle pedazos, perderá la función. Ayatollah Khamenei lo describe de esa forma. Entonces dice, quien está tras el volante es el imam, el líder. El líder garantiza el sistema, podemos decir, de función del Islam. Y el Islam está basado dentro de un sistema de liderazgo que se llama al-wilaya. El centro es Dios. Dios es el gobernador, de él viene el gobernador. Entonces el gobernador debe ser infalible, debe ser sabio, debe ser bien informado, debe ser, podemos decir, el más brillante, el más puro, el más espiritual. Debe ser representante del Sagrado Corán. Y esos son los imames Ahlul Bayt alayhimus salam. Y no solamente amar a Ahlul Bayt es suficiente, no. El wilaya significa tomar el ejemplo práctico de Ahlul Bayt en la vida. No solamente decir que yo amo a Ahlul Bayt, amo a Imam Ali, no. Tomar el ejemplo práctico. Él lo describe de esa forma. Entonces dice, cuando el imam llega al poder y empieza a gobernar, ahora empieza a funcionar el Islam. Quiere decir, el Islam recién empieza a arrancar. Entonces todos los resultados será después que el imam llegue al poder. Entonces en una sociedad, usted quitas el líder, el imam, el wali, ya no tiene función, pierde la función. Ayatollah Khamenei en estos discursos describe a la sociedad así. Dice, bueno, me permitan describir la sociedad en una sola palabra. La sociedad está muerta hasta que le llegue el imam, el líder. Cuando el líder se pone en su lugar, encabeza a la sociedad, esa sociedad va a tener la vida y empieza a funcionar, empieza a desarrollarse. Entonces, el wilaya, el liderazgo de un imam, hará desarrollar todas las capacidades de los seres humanos y hará que los seres humanos lleguen a su perfección y a su desarrollo, lo que Dios le ha dado. El ser humano llegará a su perfección y se fortalecerá en una sociedad dirigida por imam, por wali. Y todas las cosas buenas son dirigidas por este wali. Por ejemplo, división de la riqueza en un formato justo. Esto de enseñar las cosas buenas, impedir las cosas malas, arraigar los valores y desarraigar los vicios, todo está al cargo del imam. Ya que hemos descrito ese libro, vamos a ver los títulos uno por uno. Este libro se divide en 4 partes, o vamos a decir 4 tomos, porque es bien grueso. 4 tomos. Primero, la fe. Ayatollah Khamenei describe la fe como una responsabilidad que una persona acepta, una responsabilidad de ser creyente. Quiere decir, de una persona activa en la sociedad. Así es fe. Eso es la fe. La unicidad de Dios, ¿qué significa? Es el segundo capítulo del libro. Creer en Dios único, no. Significa que tú solo tomarás a Dios como tu única autoridad y rechazarás a todos los arrogantes y a otras deidades mentirosas, a Satanás, a Iblis, a la ambición, a las tentaciones, solo obedeciendo la voluntad de Dios. Eso se llama la unicidad. Y el tercero, Nabuwah, el envío de los profetas por Dios. Creer en ello, ¿qué significa? Ayatollah Khamenei lo describe que todos los profetas habían venido para llevar la sociedad a su victoria, en contra de los injustos, en contra de los opresores. Todo bien revolucionario, ¿no? Entonces la misión más importante de los profetas era enseñar a la sociedad para salir de la opresión, para salir de yuga de los opresores y para estar libre.
Los profetas habían llegado para liberar a los pueblos de las tentaciones de Satanás y de los gobiernos injustos y llevarlo al wilaya, a la autoridad de Dios. Y el 4, que es al-wilaya, significa que una sociedad islámica solamente y solamente va a funcionar cuando ya tiene en cabeza y está encabezada por un líder que es, por ejemplo, el imam. Bueno, las descripciones de ese libro, la verdad, son mucho y es bastante importante hasta cuando llega a la importancia del imam Mahdi y que el gobierno justo del imam Mahdi va a venir. Este libro se destaca por algunos caracteres importantes. Entonces vamos a hablar de caracteres importantes de ese libro y terminamos la clase de hoy. Primero, ese libro, aunque habla de la ideología, no habla de hipótesis, no habla de ideas diferentes, no. Describe fundamentos del pensamiento islámico. No es que va a presentar una idea, lo rechaza y después otra idea como otros libros de ideología, no. Y todo lo describe basado en las leyes del Sagrado Corán. El segundo carácter de ese libro presenta un concepto general, sistemático, de todas las enseñanzas islámicas. Y lo ve como un conjunto bien tejido, bien unido. Y ve a todos los seres humanos dentro de ese conjunto, sea musulmán o no sea musulmán. Entonces, todos los seres humanos pueden ser, podemos decir, pueden llegar a la felicidad según este plan que ese libro presenta. El tercer carácter de ese libro que va a presentar un concepto nuevo sobre la fe, que es una fe práctica. El 4 presenta el concepto de la unicidad como un concepto político que tiene su rol en todos los, podemos decir, en todas las partes de la vida. Y eso es muy importante. El quinto carácter de ese libro, que puede ser que muchas cosas como fe, unicidad, envío de los profetas, son cosas repetidas. Usted dice, yo conozco todo. Pero la nueva interpretación política revolucionaria del Ayatollah Khamenei lo hace muy diferente. Para mí también era muy diferente ese libro. Aprendí muchas cosas buenas. El sexto carácter de ese libro es que ha enseñado todo basado en la vida política de los imames. Después de ese libro viene otro libro que se llama El ser humano de 250 años, que es una interpretación de la vida política de los imames, de Ahlul Bayt alayhimus salam. Entonces ese libro también es una descripción del fundamento del pensamiento islámico basado en las enseñanzas de Ahlul Bayt y la vida política de los imames. El séptimo carácter importante de ese libro, Ayatollah Khamenei considera el problema más grave del ser humano actual es falta de la fe. Le falta la fe, carencia de la fe, carencia de la espiritualidad, una fe activa que le pueda ayudar a llevar, podemos decir, la sociedad, a llegar a una sociedad justa. Y todo eso solo se va a solucionar a través de la fe, una fe verdadera, no hipócrita. Y el octavo carácter de ese libro es que ese libro va a hacer, podemos decir, va a unir entre todos los musulmanes. Quiere decir musulmanes sunitas y chiitas. Y no habla de la división entre los musulmanes. Por ejemplo, decir que eso solo es para los shia o para los sunna. No. Todo está basado en el Sagrado Corán y no, podemos decir, no busca división entre los musulmanes, sino siempre los conceptos que presenta el Ayatollah Khamenei llevará a la sociedad islámica a una unión, a una hermandad. Muy bueno. El noveno carácter de ese libro que nos enseña a reflexionar bien a profundidad, entender las leyes del Sagrado Corán. No pasarlo así como superficial, no.
bien profundo. Y el 10º carácter y el último de hoy es que va a dar mucha importancia al rol de los jóvenes, que toda la fe y todos esos conceptos revolucionarios van a ser realizados por los jóvenes. Inshallah, en la siguiente clase vamos a entrar en el primer capítulo del libro que habla de la fe. Muchas gracias por seguirnos. Comparte esa clase a otros hermanos. Invítalo para que sigan esa clase. Y muchas gracias por seguirnos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.